Bienvenidos a Hablemos de Ortopedia con el Dr. Cristian Villagómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de Ortopedia con el Dr. Villagómez. El día de hoy tenemos, aparte de nuestro invitado de la ocasión anterior, el Dr. Altamirano, tenemos a un gran amigo y colega, el Dr. Miguel Ángel Arceo. Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Vamos a platicar de diversos temas, así como en el podcast anterior. Y bueno, vamos a empezar presentándolo. Es el doctor Miguel Ángel Arceo. Él estudió en medicina en la Escuela Autónoma de Guadalajara, ¿es correcto, verdad? Sí, es correcto. Estudió la residencia de traumatología y ortopedia en el IMSS Lomas Verdes, en Ciudad de México. Y aparte de eso, él tiene una alta especialidad en cirugía de mano, la cual realizó en Barcelona, España, de lo cual nos va a estar platicando el día de hoy. Miguel, ¿algo que quieras contarnos el día de hoy? Iniciar. Pues gracias, mi Cris, gracias por la invitación. Pues abierto aquí a las preguntas conforme me vayas dirigiendo. Se va a poner picoso esto, se va a poner interesante. Muy bien, vamos a iniciar con lo básico. ¿Por qué estudiaste medicina? Ok, medicina. Fíjate que desde chico me gustaban dos cosas. La verdad, de chiquito me gustaba mucho me metían siempre en las obras de teatro, porque no me daba pena y me gustaba mucho salir ahí de... Porque eras el galán. No, Okay. eso no. Te liberas, eres más extrovertido en ese momento. Es correcto. Me gustaba mucho salir y yo, me gustaba, de chico llegué a pensar de que me gustaría hacer algo así como de actuación, como de teatro, así. Y la otra, desde chico, bueno, crecí en un ambiente de varios médicos. Y pues desde chico estoy relacionado con la medicina. Mi papá, mis tíos, mi abuelo, varios primos estudiaban medicina. Y veía, mis tíos, mi papá y mi abuelo son radiólogos. Yo eso sí, lo veía yo y eso sí no me gustaba tanto, radiología, pero tenía otro tío que era ginecólogo y otro tío... ¿Y tampoco te gustaba gineco? No, y tenía otro tío que era otorrino. No, que no me gustaba. Entraba con ellos a quirófano y decía, esto sí me gusta. O sea, el aspecto de radiología igual decía, pues esto es como poco, sí, o sea, es muy interesante. Perdón. Entonces, si no hubieras estudiado medicina, ¿te hubiera gustado ser actor? Algo relacionado. No, está bien, muy bien. Muy bien. Y entonces, ¿en qué momento crees tú que te gustó la medicina? Que dijiste, voy a entrar. ¿En la prepa, en la secundaria? No, en la secundaria, cuando entraba, que como para ver exactamente si era lo que me gustaba o no. Te digo que asistía con mi papá, con mis tíos, y se me hacía un poco aburrido el estar ahí interpretando imágenes. ¿Te gustaba la acción? Y sangre. Y luego me invitó mi tío a un parto, una cesárea, una histerectomía. Otro tío entrábamos hacía cirugías de otorrino y decía, vale, aquí en quirófano me gusta demasiado. Entonces como que dije, sí quiero medicina, pero no quiero algo quirúrgico. Algo más dinámico, ¿no? Porque ver imágenes, digo, si bien tiene su valor completamente diagnóstico, que pues es a final de cuentas una buena parte de lo que nosotros trabajamos, pues no es lo mismo que estar con el paciente, ver paciente y ver los cambios o trabajar el paciente, ¿no? Es Creo que es lo Oye, pero ¿te imaginas a Arceo de ginecólogo? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, por supuesto, claro que sí. Arceo Levi, ¿no? Taquillero, nomás por la pura carita. Sí, no, está bien, Arceo. No. Muy bien. Una pregunta importante. Sí. ¿Crees que influye mucho tener papá o mamá médico para que tú estudies medicina? ¿Cómo fue crecer en un ambiente de médicos? ¿Crees que te influye mucho? No, en realidad no. A ver, yo nunca tuve ninguna de esa presión. Lo único es que en el aspecto de cuando tú entras a una residencia, a alguna especialidad y ya tienes familia médico, si entras un poco más realista para las guardias, porque claro, mi hermana que me saca 6 años, yo ya veía pues todos los sacrificios que conlleva, que por ejemplo ahí en la escuela donde estudiamos todos los sábados teníamos exámenes. Entonces, pues ves los sacrificios que conllevan. Entonces entras un poco más realista a lo que se viene.
Y de lo contrario, hay muchas veces que la gente viene muy desapegada a la realidad y también por eso hay tanto abandono desde el primer o segundo semestre porque esperan o Creen que la residencia es tipo Grey's Anatomy, ¿no? No, desde la falsas misma expectativas, son escuela. falsas Sí, expectativas. desde la misma universidad, ¿no? Y entonces, pues es eso, que solamente es que vienes un poco más apegado a la realidad porque ya te... ¿Sabes de qué se trata? Exactamente. ¿Tus papás te dijeron, tu papá que es radiólogo? Sí, claro. Te dijo, oye, va a sí. pasar esto, ten cuidado con aquello, Sí. no contestes, haz caso. Exacto. Sí, todo es eso. un poco más asesoramiento. Ok. ¿Qué opinas tú acerca de las escuelas de medicina públicas versus la privada? Tú estudiaste en una privada, ¿no? En una Sí. buena escuela, considero yo, la Autónoma de Guadalajara, los famosos tecos. ¿Qué tanto cambia? En realidad, bueno, es la mayoría de la respuesta que todos pensamos. En realidad, lo que cambia es un poco la infraestructura, pero a final de cuentas siempre es el estudiante, ¿no? Ok. Porque por más que pueda estar en una privada, una pública, pues claro, si el que es mediocre en la pública, en la Claro, privada. sí. En donde el que es perico es verde. El que es Eso, muy bien. Oye, ¿en dónde hiciste tu internado? Eso nunca te lo he preguntado, amigo. En el internado en el Hospital Ángeles del Carmen, también uno privado, pero Ok. está muy bien ahí porque en el... ¿Se los recomiendas? Sí, completamente. A nivel de formación académica, sí, es un hospital que tiene demasiado, se enfoca mucho en la enseñanza. Ok. Demasiado, tienen un buen programa de enseñanza. El jefe de residentes normalmente sí tienen un muy buen... O sea, tienen internado y residentes también. así es. Ok, sí, está súper pero residencia, bueno, hasta el momento cuando yo estaba solamente había residentes de medicina interna. Ujú. No sé si ahora... ¿Tenías clase todos los días, la Sí, mayor parte de la justo, semana? diario teníamos clase y sí, nos íbamos turnando, ahora te toca a ti este tema, entonces sí es un... Es algo importante, ¿no? Porque pues no en todos los internados va a haber clases todos los días y a veces los residentes están olvidados, imagínate los internos, ¿no? Sacachamba dicen en algunos hospitales. Entonces eso está muy bien, Sí, que tengan sí. clase. ¿Te preparaste con algún examen para el nacional? Sí, ¿Algún curso, perdón? Sí, el curso de Prieto, en la primera ocasión, yo quedé en el segundo... Intento. En el segundo intento, y el primer intento yo quería cirugía. Toda mi carrera Ok. quise, en realidad, o sea, voy a ser muy honesto, toda mi carrera quise cirugía plástica. Y siempre quise cirugía plástica, inclusive trabajé como 2 años con un cirujano plástico. ¿Por qué te gustó trauma? ¿Por qué me gustó trauma? Por un suegro del cual... De tantos que había. No. Un suegro, el cual te digo, yo siempre quise cirugía plástica, pero escogí trauma. Nunca en mi internado casi no veíamos trauma. Ok. Es un hospital privado que sí se veía trauma, pero no como en los hospitales públicos. Y pues en la universidad ves traumatología una embarradita, no ves casi nada. Entonces, como que yo no estaba mucho relacionado. Y luego no quedé para cirugía y empecé a trabajar con él. Y dije, wow, esto de verdad me encanta. Vi cómo la traumatología y ortopedia es una especialidad en el cual es muy gratificante porque ves desde el paciente cómo llega sin caminar, le retorna o sea, que el paciente pueda tener ya sus función, sus su actividades actividad cotidianas, laborales, que lo regresas, le das calidad de vida. Entonces, es una especialidad muy se gratificante. complementa mucho, ¿no? Es Así una es. especialidad que si tú haces bien tu trabajo, hay gente agradecida y eso te hace sentir bien, te hace sentir que vas por el camino correcto, ¿no? Así Pero es. fíjate, una diferencia, por ejemplo, con el doctor Altamirano hablábamos en el podcast pasado que en su internado tampoco vio mucho de trauma, ¿eh? Sí. O sea, tú igual, pero yo a diferencia, yo en mi internado, que lo hice en el HGR1 de Morelia, sí vi mucho trauma y sí Ok. rotábamos por trauma, al menos un interno de cada guardia que éramos ABC rotaba por trauma, o sea, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo. Entonces, a mí sí me tocó mucho entrar, conocer a todos los médicos que había. Yo te puedo decir que mi primer cirugía fue un tobillo y aunque no es la gran cosa tal vez hoy en día, pero sí dije, wow, o sea, Claro. qué padre reducir y las plaquitas y los tornillos y ver que no solamente se usa en la ferretería, ¿no? O sea, claro. eso es muy, muy, muy interesante. Muy bien, doctor Altamirano. Fíjate que ahorita que
comentamos un par de cosas. Primero, yo no te había dicho a ti que yo quería hacer dermatología antes de entrar a trauma, ¿verdad? Okay. Eso fue, bueno, algo que revelamos la vez pasada, pero sí, igual cuando empecé las primeras cirugías del internado de mi primera rotación, que eran 2 semanas nada más de trauma, dije, quiero hacer esto, ¿no? Pero fíjate que algo que no me acordaba también es que cuando era yo estudiante de medicina, no recuerdo si estaba segundo o tercer año, como lo manejan en la UNAM, un médico que había tratado a mi mamá, un ortopedista, fue el que me invitó a una cirugía, entré con él y ahí también, pues es de las cosas que te marcan de cierta forma y dices, ¿a poco esto se hace? Porque no lo ves realmente, como dices, en los temas universitarios. Realmente trauma es nomás de, sí, ortopedia incluye trauma, incluye quemados y clasificación de fracturas, que no le entiendes absolutamente nada porque no ves realmente las urgencias como son de trauma, sino hasta que entras a la residencia y dices, para eso sirven esas clasificaciones, porque si no es pura ciencia ficción y no le pones tanta atención ni le entiendes como debería ser. Exactamente. ¿Y cómo fue para ti entrar a la residencia en la cuestión de tu cambio de vida? Porque quieras que no, Arceo, estás de médico general y llevas un estilo de vida a veces que ya es confortable, en el cual ya ganas, ya estás trabajando con tal vez otro especialista, pasas el ENARM y dices, viene un cambio de vida. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Saber que te ibas a la Ciudad de México, saber dónde ibas a vivir, qué ibas a hacer. ¿Cómo fue? Bueno, esos sentimientos desde el principio, yo respeto mucho toda la gente que quiera hacer medicina y se queda como médico general o quiera hacer algo, no sé, medicina estética o algún diplomado o algo, pero en mi caso yo ya sabía que forzosamente mi meta era para hacer una especialidad, claro. Entonces, pues al contrario, yo lo vi como, pues sí, irme a Ciudad de México como un avance en mi proceso. Pero oye, ir a la Ciudad de México no es cualquier cosa, Sí. Y más uno que viene de foráneo, ¿no? O sea, el doctor Altamirano, pues de Texcoco, está cerca, ya estaba habituado. Sí. Pero tal vez ir a la Ciudad de México, que es un monstruo de ciudad, dices, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Qué me van a decir? ¿Me puedo llevar mi cajita de huevo, como nos decían allá en la Ciudad de México? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo fue ese sentimiento de llegar allá solo? ¿Llegaste a vivir solo? Sí. Pues claro, siempre con un poco de miedo porque es muy distinto la universidad a la residencia y más como siempre se nos ha ido diciendo, ¿no? Desde antes de que te espera una chingadura y sobre todo R1, ya sabes que, bueno, en nuestro caso en el hospital también el R2 es muy pesado, pero bueno, el R1 en todos lados siempre es como pues el eslabón más débil, entonces todo es la carga sobre ti, entonces claro, siempre tienes ese como miedo, esa incertidumbre de cómo te van a tratar. Afortunadamente, de donde egresamos nosotros 3 de Lomas Verdes, creo que aunque sea muy pesado, creo que es un hospital pesado en el aspecto de la demanda laboral, que sí es mucha chinga, pero creo que tienen buen trato. Claro que había algunas injusticias, pero dentro de lo que cabe es un muy buen hospital. Y sabes algo importante, llegar a un lugar donde no conocen a tu familia. ¿Me explico? Claro. Porque tal vez aquí en Morelia, donde somos, pues tu familia es algo conocida, tanto conocida, y es muy diferente, ¿no? En la cuestión de que, el hijo, el hermano, el sobrino, llegas a un lugar donde nadie te conoce. Sí. Te lo digo yo también, que tengo tío que es ortopedista, famoso aquí, claro. Pero llegas a un lugar donde, o sea, eres tú contra el mundo, ¿no? Entonces sí es un cambio muy importante, es muchos sentimientos a flor de piel y llegar a darlo todo, ¿no? ¿Crees tú que hubo algún trato preferencial o algo por, no sé, por cómo llegaste de blanquito, todo por el estilo, o crees que te hayan cargado más? No, yo creo que es indiferente, yo creo que todo depende de la actitud, pues eso es indiferente, pero conforme te vean y la forma en la que contestas o trabajas, eso yo creo que es lo que en verdad es como... Pues yo no te conocí de R-, claro, tú fuiste mi R+, el doctor Altamirano sí te conoció, ya estoy viendo su risa malvada, ¿no? Que se ha de acordar de muchas anécdotas, pero al menos yo que te tuve como R+, la verdad, siempre fuiste una persona educada, proactiva, siempre estuviste, ¿cómo te puedo decir? Abierta al diálogo, nunca fuiste alguien así cargado, alguien que, no sé, que quisiera chingar, ¿no? Como dicen. Claro. O sea, al contrario, tú y quienes estuvieron
de coRs tuyos, la verdad, agradecidos y agradecido yo con ustedes. Pero bueno, Te agradezco tu percepción. viene una pregunta importante. Ok. ¿Cuál es tu primer recuerdo o tu recuerdo importante de tu primera guardia en la residencia? Pues ya sabes, la primera guardia es la que te novatean y entonces... ¿Te acuerdas de eso? Sí, pues me mandaron pues sí, a preguntar, no me acuerdo qué chingados de algo de que pues era como un albur, pero no me acuerdo qué era de Te mandaron por unos chupones. no. Es cierto. Pero no me acuerdo Una qué llave era, nueva. Una llave. Pues sí, me novatearon y recuerdo, bueno, Recuerdos de Vietnam quedaron bloqueados. Sí. Entonces, y vamos a preguntarle sin dormir, al doctor Altamirano. Doctor Altamirano, tú lo tuviste, me comentaste, Sí, claro. en su primera guardia. Sí. ¿Cómo llegó? es que Altamirano era, pues sí, mi R4 y ya yo... ¿Cómo llegó? Mira, yo era de los más tranquilos, la verdad es que eso sí, siempre fui de los Rs más tranquilos, pero era una tradición que en la primera guardia los novateáramos. La verdad es que todos se ven aterrados porque en R2, R3 no nos había tocado, a menos a mi guardia, no nos había tocado nunca recibir R1 y ya de R4 pues te sientes... Con ganas de que todo lo que está guardado en 2 años, pues lo puedes hacer. Me acuerdo que les escondimos expedientes que mandábamos a buscar. A ti te escondí un expediente que te mandé a buscar. Mandamos a esta niña Lupita. R4, la mandamos a recibir según un helicóptero que nunca llegó con venas y cubetas con agua para hacer férulas. Al Sebastián me acuerdo también que le pusimos a hacer. Sí, obviamente no es... Cuando llegas como R1 y tienes una expectativa tan grande, la verdad creo que eso te descontrola bastante porque te hablan mucho de lo más verdes y ves que cuando estás en el día el trato es relativamente tranquilo y llega la guardia y te empiezan a hacer esas cosas. ¿Qué es lo que sientes? No, pues o sea, creo desde el aspecto, mira, yo voy a decir algo de las guardias aquí en México. Está muy bien, está bien que, o sea, es controversial porque esas guardias, esas chingas, a final de cuentas son las que te van a forjar y al estar como ante cierto estrés y todo, pero seamos sinceros, o sea, eso es completo, o sea, es tal cual es fisiología, es cuando tú no duermes, no das tu 100%, o sea, entonces, claro, por una parte, esas chingas te forjan, ese estrés, ese miedo de puta, no necesito acabar tus ingresos, tu censo que me llegaron y todavía tengo que poner tantas que lidiar con el R4 y que te están cagando y puta y todo y con todo el eso, adscrito. claro, y que ya y siempre hay quejas. ¿Recuerdas Entonces, algún momento en donde hayas dicho a la fregada, me regreso a Morelia, sí, en la residencia? No, Que dijiste ya. No, nunca ¿No? pensé en abandonar. Nada más una lagrimita y a seguirle. Nunca pensé en abandonar, pero sí una vez, pues sí, me castigaron todo un mes de posguardia, pero pues ya sabes, son 36 horas y encima las guardias, encima todavía quedarte a la programada y así un mes me dijeron, en todas tus posguardias te vas a quedar encima, o sea, ya eran como 40 horas, entonces, pues güey, ya estás de mala, o sea, ya estás, pues muy nefasteado, Sí. ¿sabes? O sea, pues, cualquier cosa ya estás como muy a la defensiva, entonces, o ya como pues me había quedado y ya como la segunda programada que me había quedado, me acuerdo con tu compañero, con Rengel, que él era como, pues, como muy noble y así como muy, comprensivo, entonces un día me le acerqué y le dije, puta, Rengel, me siento muy mal y empecé a llorar. Está bien, ¿sabes qué? Mira lo que pasa, me está pasando esto y todo, y fue muy comprensivo y ya siempre hay, pues la comunicación es buena, digo, de todos modos seguí con mi castigo, pero sí, solté ahí una lagrimita que tenía que soltar. Y es que es normal, a veces es tanta presión que pues, tienes que, como una olla de
depresión, ¿no? Valga la redundancia. O sea, tienes que liberar, tienes que sacar ese estrés. O sea, yo recuerdo tal vez cuando era R2, un R4, igual, o sea, regañando a mi compañero, y pues yo acá en la computadora no queriendo hacer contacto visual porque pues ya estaba saturado, ¿no? En urgencias, ¿saben cuántos ingresos había, no? Y recuerdo que me regaña y me dice, pues, oye, tienes que verme a los ojos, y pues explotó salimos mal, todo castigado, pero pues tienes que sacar en algún momento. O sea, el detalle es en qué momento tienes que sacarlo, tienes que saber. Y a veces estando en un ambiente de puros hombres, mucha testosterona y... Es difícil. Es complejo. Sí, y también, bueno, fuera de que las primeras guardias, como cuando se hace la novatada, o bueno, yo me acuerdo, como te dije, que no llegué a la primera guardia, pero cuando estuve yo, mi primera guardia, que no fue la primera de mi guardia, sí me acuerdo que el Ochoa me mandó a buscar la cama 313, que porque había un paciente grave, y eso sabemos que es la tarja de los quemados, ¿verdad? Entonces no hay como inútil buscando y te das cuenta que es una tarja y es una broma, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, una vez que pasa ese periodo chusco, me parece que el ambiente de Lo Más Verdes es bastante... afable, hasta cierto punto noble, comparado con muchos otros lados donde escuchas, por ejemplo, me acuerdo de otros lugares fuera de Ciudad de México, por mencionar algunos, Monterrey, Yucatán, Puebla, que literal les pegan con las pinzas, o que incluso les presionan los dedos o manos con las pinzas cuando hacen algo mal, que literal dejarlos guardados es no sales del hospital en 5, 7, 15 días y te llevan tus cosas ahí. Me parece que Los Verdes es un lugar donde es bastante más tranquilo, y bueno, también con las generaciones ha sido tratos mucho más tranquilos, castigos menos severos, quizás personal más comprensivo, que hasta cierto punto es bueno, y también te permite, como decimos ahorita, comunicarte, ¿no? Porque si tú ves que la otra persona es tranquila, tienes más facilidad para abrirte, para contarle que tienes un problema. Y si bien no siempre te pueden echar la mano porque no es la persona que te puso el castigo, pero sí puede hacer que sea más llevadero. Ok, muy bien. 3 cosas, o 5 se valen, las que tú gustes, que digas, esto me gustó de la residencia. Ok. Punto número 1, que es como en el IMSS de Lo Más Verdes. Es como un Disneylandia de traumatología. Eso no lo había escuchado. Sí, en realidad. Sí, lo es, sí. A ver, tú llegas a urgencias, puta, hay 80 cabrones. Y uno fractura de tibia, uno fractura de húmero, uno una supraintercondilia de fémur. Es decir, tienes para escoger de tantos pacientes que hay, y alguno requiere placa, otro clavo. Entonces, y todos tienes pues sí, muchas opciones que el R4, R3 van escogiendo. Entonces, a final de cuentas, a diferencia de otros hospitales que, por ejemplo, no sé, tienes otras especialidades, no sé, ginecología y otras, y que te dicen, oye, pues ya llegó el parto, puta, ya me ganaron la sala. Entonces aquí es un hospital que la verdad es el que manda es traumatología, porque es un hospital de puro traumatología. Que todo gira alrededor de esto, ¿no? Que así es. En el país hay pocos, o sea, Magdalena, Monterrey, no sé cuáles otros hay, pero es muy interesante y muy recomendable escoger o elegir un hospital como en el que estuvimos, ¿no? Sí. Otra. A ver, ahí del IMSS de Lo Más Verdes, ¿qué más me gustó? De tu residencia, de la residencia. Tus amigos, en realidad, tu generación era muy buena, se llevaban muy bien. La cofia de oro que se ganó mi amigo. Sí, en realidad el ambiente de ahí, creo que a diferencia de otros hospitales en otros hospitales es mucho más pesado. Creo que ahí el ambiente es bueno, y la otra es la enseñanza, que también es un hospital donde, pues sí, también teníamos un buen programa de enseñanza, teníamos, pues sí, siempre clases, entonces talleres. Que eso es muy importante, ¿no? Tocas un punto muy, muy clave. Un hospital que es AO, un hospital que al menos a mí me tocó todavía, que te dan un curso AO, o sea, es gratis, el cual puedes ir y tomar, claro. O sea, y para nosotros como traumatólogos, la AO es, ¿no? Es el Vaticano, pudiéramos decirlo así. Entonces, eso es algo clave.
No sé, ahorita que hablas de eso, por ejemplo, a mí me tocó también, igual a ustedes, ir a CEU, a medicina, a la disección de cadáveres, ¿no? A ver que nos ponían a competir tal vez con el 20 de noviembre, con Magdalena, a ver, vamos a encontrar el nervio radial. Sí. Entonces, es una interacción muy padre Sí. esa y algo que está establecido en el hospital y en el programa, no es de que se lo saquen de la manga, o sea, eso está muy Sí. padre, ¿no? También en Y cuestión los de medicina. doctores que son digo, la mayoría, todos son muy abiertos a enseñarte, a compartirte, no hay tanto ese celo. Son punta de lanza de cada subespecialidad, Así es. ¿no? Oye, Mano, todos- reemplazos, Claro, ¿no? en todos los Servicios. en todos los servicios, oye, todos los médicos Y el que hay en esa tobillo. área buenísimos, güey, Sí. muy buenos, o sea, de Pito Villo Velarde, en reemplazos, todos los que están en reemplazos. Doctor Cervantes, buenísimos, Cachi, todos, todos son muy sí. buenos en artroscopía igual, saludos. Entonces, eso es muy, muy interesante. En columna, por ejemplo, la vez pasada que nos contaba el doctor Altamirano, también hay muy buenos médicos y los que venían, que ahora están tal vez, que son los más grandes, igual. ¿No? Sí. Empezando por el doctor Vilchis, que excelente médico en todos los Sí, por aspectos. supuesto. Otro punto que quisieras marcar de la residencia. Yo creo que con esos tres, sí. Algo, 3 cosas que cambiarías de tu residencia. Que dijeras, esto no lo volvería a hacer, no sé, contestarle a alguien, esto no lo volvería a hacer, quedarme dormido para que no me castiguen, no sé, ¿qué cambiarías? Yo creo, no en mi residencia, yo creo que en las residencias de todo México, ver de qué forma se puede ver ese sistema laboral, de que no sea, repito, o sea, te forja mucho y te ayuda mucho esa extra de horas, pero en realidad, sí, pues, ¿qué cambiaría? Pues, Entonces, sí. tú estás a favor de lo que está hoy en día, de que la posguardia de los hospitales se vaya a descansar. Sí, ¿Sí? claro. Doctor Altamirano. Me parece muy bien porque sí como mencionaba hace un momento el doctor Arceo, el desgaste emocional, físico, mental, se acumula con las horas. Y llega un punto en el que no trabajas bien, trabajas disgustado, enojado, de mal modo, cansado, haces las cosas mal, te distraes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que tiene que ir de la mano con que tengas esos descansos de posguardia es que sea más tiempo de formación, o sea, que no sean solo 4 años, porque en realidad, si piensas, es como una cuarta parte del tiempo que te formas lo que los están mandando a descansar, y por ende debería de extenderse un porcentaje similar la residencia para compensar lo que no estás viendo en esa posguardia, porque nosotros, por ejemplo, en ortopedia eran alrededor de 50 cirugías al mes a las que entrábamos como R2 y R3, están programadas, servicios en la mañana y demás. Y si nos íbamos de posguardia, estarías perdiendo como unas 15 cirugías al mes, ¿no? Sí. 15 o un poquito más. Entonces, ¿cómo Es que compensas sí, esa exposición? Sí. Tienes que prolongar el tiempo de formación, sí, porque si no, sí, no completas, no se puede. Estoy de acuerdo, así igual, y reducir un poco los horarios y aumentar año. Sí, sí, 1 o 2 años, porque sí, digo, al final de cuentas estamos tratando gente, tienes que hacer las cosas bien. Y bueno, trauma, ortopedia, es una especialidad en la cual ocupas practicar, ¿no? Que aún saliendo, aún ya egresado, ¿sí? Ocupas una curva de aprendizaje, ¿no? De 3, 4, 5 años. O sea, eso va haciendo tu experiencia aún mejor y te va creando como un mejor especialista, ¿no? A la vez. Ahora, una pregunta para ambos, antes de pasar a otra cosa. ¿Cuál ha sido su peor experiencia con cirugías después de acabar la residencia? Les comento primero, yo tuve un paciente cuando estaba en el IMSS de Apatzingán que tuvo una fractura expuesta supraintercondilia de fémur. Lo trajeron aquí a Regional de Charo a asear. No sé yo en qué condiciones estaba. Cuando yo lo recibí allá en Apatzingán tenía una herida grande de todo el espesor de la musculatura en la parte posterior de la pierna, en el chamorro, pues, infectado. Tenía una herida grande, como de 1/3, no, como la mitad del fémur más o menos. Tuvo patela expuesta. El fémur también tenía todavía tierra cuando yo lo vi. Le faltaba un pedazo como de 10 centímetros de fémur. Solamente tenía
los cóndilos, la parte externa de los cóndilos. O sea, ha sido tu caso más complejo. Y nunca me lo quisieron recibir aquí, tampoco en Guadalajara, en ningún lado. Entonces a mí me dijeron que tenía que resolverlo con lo que tenía. Y obviamente pues un resultado de esa forma, sin injerto de cadáver, Claro. Que te mandan 20 centímetros cúbicos de chips, que solamente puedes tomar cierto porcentaje de cresta, pues un resultado básicamente lo que te alcanza. Ok. ¿No? ¿Qué me dicen ustedes? Que Yo, bueno, a nivel, ¿en el IMSS o Como por sea, fuera? como sea. Ok. Bueno, pues en el IMSS cuando todavía estaba, pues sí, ya sabes, ahí nos llegan casos muy complejos. Me acuerdo uno que nos llegó casi todo desmembrado, algunos otros casos, bueno, ahí en la residencia también, uno que, pues ya sabes, estábamos en Naucalpan, entonces es ahí la violencia Sí, claro. al máximo. Abunda las motos. Guarda, Yo creo- chavo. yo creo que hay más motos que residentes ahí, ¿no? En Naucalpan, Sí, la verdad. Sí, Pero bueno. nos llegó alguno de, no sé si recuerdan uno que llegó a choque ahí por una infidelidad y llegó con un cuchillo apuñalado, que luego lo metieron y creo que sí tuvo. Yo no recuerdo el caso, sí lo comentaron algunos compañeros, pero no tal cual, no lo Sí, recuerdo. bueno, pues ahí llegaba, sabes, multivaliados, de todo. Fíjate que yo de experiencias me han tocado muchas, ¿no? O sea, casos complejos y todo. Pero yo creo que algo que ha marcado y que pudiera comentarte, tal vez ahí saliendo un poquito del tema, es que vienes de un lugar, un UMAE, y te acostumbras a muchas cosas. Te acostumbras a que una quirúrgica sabe qué pasarte, qué hacer, Sí. qué no hacer, la circulante se sabe su trabajo, los de rayos X, laboratorio, o sea, todo trabajan y saben qué tienen que hacer. Y llegas de repente de 08 ya a provincia y todo, y es un estar peleando con esta persona, con aquella persona, porque se haga esto, porque se haga lo otro. O sea, siento que te malacostumbras, si quieren decirle así, aunque vienes muy bien acostumbrado cómo se debe de trabajar. Y ese es un cambio muy importante. No sé, tal vez a algunos de los que nos están viendo les ha pasado y les va a pasar. Entonces es algo muy relevante en esto. Pero muy bien. Arceo, tú tienes una alta especialidad, ¿no? Tu alta especialidad la hiciste en Barcelona. Sí. ¿Nos puedes comentar cómo fue esto? Para si alguien tal vez está interesado y pudiera tener otra opción de hacer en otro lugar Claro. la alta especialidad en mano. Como pros siempre está bien ver cómo se hacen las cosas en otros lugares, ¿no? Luego no quedarse nada más lo que yo veo en un solo sitio. Entonces, como pro siempre está bien ver nuevas técnicas, ver exactamente cómo se aborda al paciente en muchas otras cosas, con diferentes implantes también. Y el sistema de salud, como es muy diferente un sistema sanitario en México, en España. ¿Cómo fue? ¿Dónde lo hiciste? En Barcelona. En el Hospital de San Pau. Ok. Ajá, ahí ¿Se en gasta Barcelona. mucho? Por ejemplo, si alguien quisiera ir, o sea, si tiene que tener un buen ahorro. Pues en realidad no es tanto. ¿O vives en el hospital o cómo es? No, ahí no es como en la residencia, ¿no? No es tanto lo caro la subespecialidad, lo que te cuesta, porque no es tan caro. Lo caro es Vivir allá, ¿no? Ir con Ajá. pesos mexicanos a Sí. gastar en euros. Pero pues claro, mira, yo la verdad, pues, me parece una buena idea. Sin embargo, México no le pedimos nada. O sea, por ejemplo, yo me fui porque justamente terminamos cuando fue COVID y la UNAM, yo quería hacer mi subespecialidad ahí en mano con el doctor Díaz, que es ahí excelente servicio, el servicio de cirugía de mano ahí del IMSS de Lomas Verdes. Pero como recién estaba pasando todo lo del COVID, la UNAM dio instrucciones que... Una pausa. Ajá, como Sí, esa la pausa. suspendieron, sí, La sí. suspendieron. Sí. Entonces yo dije, puta, pues ya acabo, luego cuando acabas y luego ya dices, puta, sigo y ya, luego te da flojera y luego ya no Ajá. haces. Entonces, Tienes razón en eso, ¿eh? Tu generación fue una pausa en la cual no hubo adiestramientos. No. Recuerdo que, Sí. por ejemplo, para artroscopía estaban 2 de tus compañeros que ya los habían aceptado, recibí todo, pero pues siempre no va a haber.
y pues tú entonces fuiste de mano entre otros más, o sea, sí fue ahí como que una pausa importante. Y buscas no perder el tiempo porque tienes un plan de vida en el cual quieres regresar a trabajar aquí a Morelia y dices, bueno, me voy a quedar otro año esperando. Sí, exacto. ¿Crees tú que es mejor hacer la alta especialidad o subespecialidad saliendo o esperarte a que tengas una base o estés bien establecido y hacerla después? No, pues yo creo que ya una vez, ¿no? Ok, tú eres de los partidarios que de una vez hacerlo. Pues es que ya vas encarrilado. Ya vas encarrilado, ya estás aguantando la chinga desde hace rato, entonces, pues ya. Para que no te enfríes. Sí, yo creo que... ¿Tú qué opinas? Sí, ¿no? Sí, es bueno. Fíjate que la opción de esperar a la base no es mala, pero es un volado porque eso como depende de que te autorice, al menos en el IMSS, el sindicato y el servicio en el que estás no te lo autorizan y pues ya te fregaste. Tendrías que pedir una licencia y pagar por tu cuenta el adiestramiento. No es mala opción, pero igual yo siempre he preferido, yo hice todo corrido desde que salí de secundaria, prepa, carrera, especialidad, hasta especialidad. Lo mismo, creo que es importante buscar aprovechar el tiempo, pero también si no hay otra opción, pues hay que adaptarse, ¿no? Sí, también estoy a favor de que lo hagas saliendo, ¿no? En la cuestión de que ya vas encarrilado, ya vas calientito, ya sabes de qué trata y pues vas más preparado, ¿no? En este caso. Sí. Eso es lo que yo pudiera recomendar, pero claro, la vida de cada quien es diferente, el concepto de cada quien es diferente. Hay quien diga, bueno, yo quiero ya empezar a trabajar y ya después de trabajar, pues nos seguimos, ¿no? En este caso, les voy a poner una pequeña dinámica. Vamos a ver un video y me van a decir qué opinan, ¿vale? Sin partidismos o vamos a opinar de manera apartidista, ¿de acuerdo? Muy bien. De que había que crear médicos de excelencia. Y para crear médicos de excelencia, pues había que hacer muy difíciles los exámenes para que no pasaran. Pues así de médicos especialistas que los que se formaban en el neoliberalismo. Porque era absurdo eso de que eran exámenes muy difíciles. En realidad querían que entraran pocos para que todos se fueran a la medicina privada. Esa es la verdad. ¿Qué opinas, doctor Altamirano, de lo que acabamos de ver? A mí me parece francamente absurdo porque si no tienes filtros, como por ejemplo para entrar a medicina, vas a dejar que personas con rasgos psicopáticos entren a medicina, que personas que no tienen empatía o personas que no tienen, igual y suena muy feo, pero a veces no hay suficiente capacidad intelectual o mental para poder tratar a un paciente y para estar cuidando una vida. De la misma forma tienes que tener un filtro para los especialistas que vas a tener tratando a tu población. Digo, si bien hay una escasez brutal de especialistas en México, también hay una escasez de oportunidades de trabajo que es muy importante. Los pagos del servicio institucional público no son malos, pero podrían ser mejor, no son tan remunerados como en otros países, y el hecho de que pongas más gente haciendo bulto no significa que se hagan las cosas bien, porque con gente bien capacitada en un sistema bien organizado puedes cubrir muchísimo de eso, porque si no tienes tu sistema bien organizado, si difieren cirugías porque no hay material, porque no vino el paciente, porque no le avisaron, porque no vino el proveedor, porque no le avisaron, entre otras cosas, podría mejorarse mucho la salud. ¿Tú estás a favor de calidad y no de cantidad? Por supuesto que sí. Marcelo. Sí, de igual manera, y también todo debe de ir creciendo a la par, es decir, si hay más, pero no aumentan los hospitales siguen siendo los mismos. Entonces, pues sí, hay más claro que sí necesitamos especialistas, pero también necesitamos más infraestructura, necesitamos más hospitales. Ok, yo creo que es más importante la calidad que la cantidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir que ahora va a haber más? Pero imagínate que ahora pasen con un 5, con un 4 y que ese sea el que te va a tratar un día que llegues a urgencias. O sea, también dices, como dices tú, estoy a favor de los filtros. O sea, inclusive estoy a favor de que se hicieran en todos los hospitales exámenes psicométricos, exámenes de destrezas médicas o de destrezas quirúrgicas a quienes van, porque también por ahí pudiera irse. Como dices tú, no estamos tratando con carro, no estamos tratando con productos, ¿no? Estamos tratando con personas
personas. Entonces, yo estoy a favor de la calidad versus la cantidad, ¿no? Muy bien. Ok. Siguiente pregunta, y yo creo que es una pregunta clave que te voy a hacer, Arceo. Ok. ¿Te arrepientes de haber renunciado al instituto público, al IMSS en este caso? No me arrepiento porque en realidad soy dueño de mi tiempo. Sin embargo, sí, el IMSS te da mucho esa curva que tú mencionabas hace rato, tu curva de aprendizaje, que en la medicina privada pues la vas haciendo un poco más lento, ¿no? Ok. Sin embargo, algo que valoro mucho es ser dueño de mi tiempo. Ok. Y sí, pues cuando quiero puedo salir y yo mismo me voy agendando, me programo y son unas por otras, pero no, el IMSS creo que es sobre todo, no sé, trabajar en el IMSS de Lomas Verdes, creo que es buenísima idea porque en verdad, ahí sí de verdad te haces tu curva de aprendizaje. Inclusive nosotros llegamos a ver como residentes médicos que eran egresados de otros lugares que iban a terminar su residencia. Sí, y llegaban a su residencia. IMSS Lomas Verdes a aumentar su curva de aprendizaje. Y lo llegamos a ver, tal vez cuando estaba en el R2, R3, R4, y veía como el doctor iba mejorando bastante. O sea, sí es cierto eso que dice. Sí. Altamirano, ¿te arrepientes de no estar ya en institución pública? Fíjate que lo que se extraña es un ingreso fijo, que creo que es lo que de cierta forma pega. Pero al menos en mi caso, cuando ya te empieza a afectar tanto la salud, que les comentaba hace rato que yo estuve bastante tiempo, 6 u 8 semanas con sangrado digestivo, alto por estrés, porque el director pedía demasiados números, porque no le importaba la calidad de atención, porque él solamente quería que uno sacara tantas consultas al día o tantas cirugías, y no se fijaba de que el quirófano estaba en malas condiciones, que tenía goteras, que tenía zonas que no tenían acabado y entraba polvo y no vas a meter una prótesis así. O sea, es que si vale tu salud mental, no vale la pena. Sí, particularmente donde yo estaba, sí era una situación muy precaria en cuanto al trato con ese administrativo en particular, porque todos los demás eran muy, muy amables, muy llevadero todo. Por ejemplo, si me hubiera de haber estado trabajando todavía en Lomas Verdes, probablemente hubiera aguantado un poco más, porque también, como menciona el doctor Arceo, uno busca después ser dueño de su tiempo y manejarlo todo a tu manera. Operas cuando quieres, ves pacientes cuando quieres, te tomas descansos cuando quieres. Tus vacaciones cuando quieres, vas a todos los congresos que quieres también, ¿no? Sí, sí. Y eso yo creo que no tiene precio, aunque te digo, de todos modos, sí a veces claro, se puede extrañar un poquito la exposición que tienes a casos difíciles o casos tan diversos como los tienes en la medicina pública. Claro. Ok. Yo creo que es un buen complemento cuando vas saliendo. El sueldo fijo, mucho, poco, bueno, ahí está. Pero yo creo que la curva de aprendizaje de recién egresado de al menos unos 5 años, sí, no hay mejor institución pública, claro, que el IMSS que te lo pueda ofrecer. Sí. Porque tienes un poco más de, ¿cómo se llama? De material, de instrumentos, pacientes, etc, etc. Entonces yo lo veo como que es grato, es bueno, pero también la privada pues, es muy buena, ¿no? El tener chance de tu tiempo, tener tus pacientes, todo. Al final de cuentas se complementa, ¿no? En un paciente puedes sacarlo de una quincena o hasta lo de un mes en el IMSS. Pero esa cantidad de pacientes y ese aprendizaje que te sigue dando, creo que no hay nada como que te lo dé la institución pública, ¿no? Pudieras. Es correcto, sí. Muy bien. Siguiente pregunta. Si tú tuvieras una urgencia de traumatología, ¿acudirías a un hospital público o acudirías a un hospital privado? Solo consideraría público si fuera en Lomas Verdes o si hubiera alguien de mi confianza, como por ejemplo alguno de ustedes. O sea, marcarías y dirías, oye, está tal residente de guardia para ir, si no. Básicamente. Sí. Oye, está Arturo de guardia para ver si voy ahí en el privado. Ajá. Arceo. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero tú entiendes, pues es que seguro de gastos médicos, pues claro que voy a ir al privado y claro que voy a
Sí, claro. ¿Te vas al privado tú también? Sí, Ok. sí. Yo considero, y aquí hay algo muy importante, cuando tú vas a un instituto público, como por ejemplo, tú mencionas Lomas Verdes, sí, si yo estuviera allá y sufriría algún accidente, sin pensarlo, llévenme ahí. Quien esté de guardia, la verdad, o sea, llévenme ahí. El detalle es cuando ya estás en provincia y no es un hospital propio de traumatología. Sabes que el primero que te va a recibir es el residente y tal vez ni siquiera de trauma, sino de urgencias, ¿no? Entonces, está bien hasta cierta parte, porque si tú vas a un hospital privado, no creas que el especialista te va a recibir. O sí, va a tardar en lo que no le marcan, más si es fin de semana, más si es un día feriado. Te va a recibir un residente, que así le llaman las instituciones privadas, médico general. Entonces, yo creo que los dos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero sí tienes que tener un plan por si llega a pasar eso. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. ¿Algo que quieras agregar, doctor Altamirano? ¿Qué es lo que más extrañan de la residencia? Aparte de los pacientes, porque la condición a pacientes, creo que los tres estamos de acuerdo en que no tiene precio, no hay comparación la cantidad de pacientes y la variación de pacientes que vemos en la residencia. ¿Qué es lo que más extrañan? Aparte de... Yo extraño la ciudad. Fíjate, a pesar de que a muchos no les guste la Ciudad de México, yo creo que a mí sí, porque, por ejemplo, tus días libres podías ir a un museo, podías estar más cerca de los conciertos que son los más importantes, podías salirte, no sé, a algún lado, los centros comerciales muy grandes, todos muy vistosos. Entonces, me gustaba la calidad de vida en ese aspecto. Entonces, yo creo que extraño un poco eso. Esa es una. Dos, lo que te comentaba hace rato de te quedas acostumbrado al bien trabajar, ¿no? O a estar muy cerca de esa excelencia. Eso, y yo creo la academia también, en la cuestión de que estabas en un lugar en los que todos o la mayoría estudiaba, la mayoría te estaba exigiendo, tal tenía ya tal artículo, otro tenía otro artículo, tenía otro concepto, me explico, o sea, eso, ¿no? De que si te atorabas en una cirugía y tal vez ya no sabías aquí, sabías que estaba el jefe de ese servicio, sabías que en otra sala estaba otro médico del servicio y podía entrar a echarte la mano. Entonces pudiera hacer eso, ¿no? Que se extraña. Sí, igual es ya sé que estamos hablando todo el rato de Lomas Verdes, pero es que sí, en sí la verdad es un gran hospital en el cual no hay ningún otro que te brinde, o bueno, claro, Magdalena Las Salinas, la UMA de Monterrey, pero son esos hospitales que te sientes cobijado, que dices, por ejemplo, sabes, te vas al servicio de pie y tobillo y sabes que tienes completamente todo el apoyo, te vas al servicio de mano, y de acuerdo a eso, o sea, tienes como sabes pues que cuentas con todas las herramientas, entonces no es como en otros hospitales que quizá está un poco bajo en esa infraestructura, que no hay tanta organización. Entonces aquí como esa cosa que ya todo está muy protocolizado, esas son cosas que son como, pues sí que hay muy buena organización de esos pacientes y manejo del mismo. Entonces eso es lo que se extraña de esos hospitales, que es lo que lo hace diferente a todo lo. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué te regresaste a Morelia? Ok, pues bueno, principalmente yo soy de Morelia. Yo aquí está mi familia. Sí me la pensé mucho en quedarme en Ciudad de México. Porque cambia mucho, ¿no? Sí. Ser de provincia a estar en Ciudad de México. O sea, es completamente una privada, una ¿cómo te puedo decir? Consulta privada y todo muy diferente. O sea, lo que se ve en provincia, lo que se ve en Ciudad de México, ¿no? Porque nosotros a veces íbamos con médicos ya de base, con nuestros adscritos, y es completamente diferente. Hasta los proveedores, todo cambia. Entonces, mira, en el aspecto de chamba, en México hay chamba para todos. El que no quiere es porque es huevo. Ahí hay chamba para todos. Sí. Y en ese aspecto está muy bien. Pero yo más que nada me veía como mi vida a futuro. Cerca de la familia. No tanto por cerca de la familia, sino por que prefiero hacer mi vida aquí en Morelia, que es un buen lugar, la verdad. Vamos una vez a promocionar Morelia. Visite Morelia. Es una ciudad que la verdad se puede vivir muy, muy bien. Oye, por ejemplo, ve en Ciudad de México, hasta un kinder, o sea, te cobran como una universidad, sí. Los gastos es bastante. Y no sé, mi vida aquí en Morelia
creo que es donde la quiero hacer, bueno, no creo, es donde la quiero hacer. Eso sí es cierto, a diferencia, por ejemplo, yo del departamento que rentaba allá, aquí con menos rento una casa con un patio grande, Claro, cuartos, claro. o sea, eso sí es cierto, Y allá sí cambia por bastante. Más que, oye, lo que tú rentes, o sea, es un departamento y a final de cuentas, o sea, no sé, es difícil comprarte una casa ya. Ujú. O sea, puedes vivir en una muy buena zona, pero vas a vivir en un departamento que se escucha todo, y carísimo. Los temblores. Y, ¿Cuántos temblores te tocan? pero no, Morelia es un lugar donde geográficamente estamos muy bien ubicados. También en tu día a día, pues Hay mucho trabajo. O sea, por ejemplo, en tu día a día, pues vas a trabajar y ya si te quieres salir, pues el fin de semana te puedes ir a Guadalajara, que está muy cerquita, Ciudad de México. Sí, está. Y a mí aquí se me hace un muy buen lugar para vivir. A mí me gusta mucho Morelia. Muy bien. Una de las últimas preguntas. ¿Qué consejo le darías a aquellos médicos 08, 02 de base que están pensando en renunciar al IMSS o a cualquier otra institución pública? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría a alguien que lo está piense. dispuesto Que ya ha estado pensando en renunciar. ¿Qué le dirías? Piénsalo bien, tómate unas vacaciones, un año sin goce de sueldo. ¿Qué consejo le darías? No, pues que haga su examen de conciencia bien y que, pues como todo, cuando tenemos una duda, que ponga en una balanza, que es lo que está dispuesto a tolerar, que es lo que no es negociable, y de acuerdo a eso, pues es que tome su decisión. Que no todo es la institución, ¿no? También. Sí. Y sí. Doctor Altamirán. Sí, de igual forma, pensar en un tiempo de licencia es una buena opción. Y hacer una lista de prioridades de pros y contras acerca de lo que vale la pena, no vale la pena, lo que, como dices, estás dispuesto a tener un jefe que te está diciendo todo el tiempo tal o cual cosa o tolerar a tal o cual directivo, que en caso fue lo que me hizo dejar allá. Y qué tanta posibilidad y también ganas tienes de buscarle por fuera, porque se trata mucho de realmente buscarle por fuera. Ok. ¿Cuál es tu cirugía de mano que más disfrutas? Bueno, pues hay muchas, pero por ejemplo que son relativamente un poco más sencillas y que son muy padres. Síndrome del túnel de carpo, dedos en gatillo, pues todo lo que es de fractura para osteosíntesis. Sí. Muy bien. Tú eres alguien que le gusta mucho el deporte y la verdad eso se aplaude. Has corrido maratones, ¿no? Has ido al Iron. Al Iron también. También, Sí. entonces, esa parte en tu día a día, ¿sí? ¿Qué papel juega? ¿Es un papel, no sé, importante en el cual tienes que hacer ejercicio? Le dices a tus pacientes que hagan ejercicio, les pones claro el ejemplo, ¿no? Pero, Claro. ¿qué papel juega en tu vida el hacer ejercicio? No. Porque nadas, o sea, eres alguien que está No, constantemente... Sí, completamente es algo que es así, es algo no negociable para mí dejarlo. Es como es algo que ya es parte de mi rutina y me siento como león enjaulado así cuando tienes algo de que, ay, ahora no pude y así. No sé, la verdad es que lo disfruto mucho, ya lo hago como en automático. Y hoy en día, hoy 2026, o sea, ya con toda la información que tenemos, el no hacer ejercicio, o sea, el no hacer trabajo de fuerza muscular. Yo, por ejemplo, sobre todo a mis pacientes ya de más de 50 años en adelante, ya les incentivo mucho, no tanto el trabajo aeróbico, que claro, siempre es importante, pero hay que enfocarse más en el trabajo de fuerza muscular, o sea, por sus múltiples Tener un buen beneficios. músculo. Claro, sobre todo es una inversión para su vejez, para que ese paciente, conforme vamos envejeciendo, pues se va haciendo una atrofia muscular, ¿no? La sarcopenia. Y bueno, tenemos que ir haciendo músculo para eso, una inversión para ellos mismos, para que tengan menos fragilidad de caídas, menos riesgo de caídas, para que puedan llegar en un futuro a recoger algo en la alacena, tengan mayor sostén, tengan... Crecer y envejecer de una manera digna, ¿no? Pudiéramos decirlo. El doctor Arceo, ¿qué es lo que más disfruta fuera de lo que tiene que ver con la medicina, fuera de lo que tiene que ver con el quirófano? ¿Qué es lo que más disfruta? Pues, justo... La familia, viajar, ¿qué es lo que más disfruta? Uy, el ejercicio, de verdad, a mí es como un,
pues sí, como una meditación activa, por así decirlo. Disfruto mucho, de verdad. No sé, sí, el hacer ejercicio de hobbies, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, me gusta demasiado. Por ahí vi que ya andas incursionando de DJ. No. Pero sí, me gusta mucho la música, disfruto mucho. Estar con la familia. Estar con mi familia. Con hermana, tus papás. Sí. Un consejo que les darías a los residentes en cuestión de algún ejercicio, hobby, meditación, algo por el estilo para calmar un poco el estrés. Sí, luego es difícil, o sea, sí es difícil decirte, haz ejercicio cuando la verdad es, pues sí, la residencia es muy pesado, sobre todo puedes empezar yo creo un poco más como más adelante, pero R1, R2, luego lo único que quieres es ya llegar a tu casa y dormir, sí, claro. Tanto cansancio, pero sí, claro que recomiendo ampliamente que hagan algún ejercicio, gimnasio y te va a ayudar también para un poco calmar el estrés. Ok. Una pregunta para los dos. ¿Qué opinan de que cada día en la residencia de trauma y ortopedia haya más mujeres? Ahora sí que en la lista o en la residencia. ¿Qué opinan de esto? A ti, por ejemplo, en tu generación, ¿cuántos había? Ninguna. De mi generación éramos puros hombres. Ya más abajo sí, y arriba también había 2. ¿En tu generación había 2 o 3? En mi Ingrid, generación, Anaí, Ingrid, Marcela. Anaí, Elsa, Marcela. 4 entonces. Ok, en mi generación eran bastantes, eran casi la mitad, eran más de 8 o 10, no recuerdo, pero eran bastantitas. ¿Qué opinas de esto? Pues es bastante bueno que haya más diversidad en cuanto a que también... por así decirlo, sin afán de insultar a nadie, las mujeres, las doctoras, médicos generales han dado cuenta de que también pueden entrar a trauma, que también hay oportunidad en trauma. Y esto es algo muy importante porque no es que digan que, no sé, cirugía plástica y dermatología son de mujeres y trauma y uro son de hombres, ¿no? La verdad es que no, debe de haber siempre diversidad en todos lados, y es bueno porque también tienen un modo de pensar muy distinto al que tenemos los hombres, porque pues, la estructura cerebral es biológicamente diferente y su forma de su percepción ante los problemas es muy diferente al nuestro, y creo que te complementa bastante. Digo, en particular en mi generación no había mujeres, pero con las R+ que teníamos y al nosotros formar R-, te das cuenta precisamente de eso, que su forma de pensar es diferente, de resolver los problemas es distinto, no porque sea de otro planeta, sino porque funciona un pensamiento más como telaraña. En cambio los hombres somos muy lineales, y te complementa para ver otras opciones de... Y es que se creía, ¿no? Antes que traumatología, ortopedia era de hombres, o sea que la testosterona está todo lo que da. Pero creo yo que se ha visto, y como dices tú, los médicos generales han visto que tienen oportunidad, que no todo es fuerza, que a veces es más maña que fuerza, ¿no? Sí. Que tal vez sí, no es lo mismo alguien de 1.90 a alguien de 1.55 tal vez para reducir un fémur, pero puede y tiene la posibilidad, y entre 2 o 3, todo se puede, ¿no? Yo estoy a favor de esto, por ejemplo, y yo creo de mis R1 que ahorita tengo tal vez a cargo, una de las mujeres es la más sobresaliente y es de las que más ganas le echa, ¿no? De mis R2 te puedo decir que igual, o sea, de los mejorcitos son mujeres también, o sea, vienen muy a la par y vienen con mucho ímpetu y mucha actitud, ¿de acuerdo? Porque también tienen más ganas de estudiar, tienen más ganas de buscar artículos, de participar, muchas cosas. Entonces yo sí estoy a favor. ¿Tú, Arthur? Bien, pues que haya más para complementar ahí tanta testosterona. ¿Qué recuerdo tienes de tus compañeras? No. ORs. Ah, pues a toda madre, todas ellas me llevaba muy bien con ellas. Justo con todas, con las 4 me llevaba muy bien. Las quiero mucho, un saludo. Un saludo, ¿no? A Ingrid. Está embarazada, Marcela, ya no sé nada de ella, Elsa, todos. Un saludo. ¿Algo más que quieras complementar? Ahorita, digo, pensando en la interacción que tenemos nosotros 3, que yo era R4, R1 y Cristian entraste un año después que Arceo, ¿verdad? A los R+ que nos estén viendo
A Luján. A los R más que nos estén viendo, precisamente para evitar esto, traten bien a sus R menos. Sí. Creo que es algo primordial, porque la mejor forma de infundir, bueno, de inspirar respeto, porque no es infundir, el miedo se infunde, el respeto se gana. La mejor forma de ganar respeto es demostrándolo y enseñando. Digo, fuera de que la primera guardia, yo sé que fui muy cargado particularmente contigo, y de que a veces uno hace cosas medio chuscas o bromitas, o de repente cuando les pegaba, les aventaba monedero, entre otras cosas. Si es que te apegas a tus R menos, les enseñas, te das cuenta que también si tú enseñas, aprendes más de lo que está aprendiendo el que está más abajo de ti. Y si llegas a trabajar bien con todos, a final de cuentas puedes armar, construir una red de trabajo y una red de apoyo mucho más amplia, y que si de repente llegas a estar en otro estado y esperemos que no te pasa algo, le puedo hablar a él porque me llevaba bien con él, sea arriba o abajo de tu generación. Sí, se podría decir que, por ejemplo, si un paciente, un conocido te dice, oye, ¿conoces a alguien en Chiapas? Tenemos a quien decirle, ¿no? Te recomiendo tal vez cada quien de una generación diferente. Oye, ¿conoces a alguien en Veracruz? Sí. ¿Sabes qué? Tal persona te puedo recomendar en Veracruz. Sí, eso sí es cierto. Hay una muy buena red que sale del hospital y aparte de lo que vamos conociendo por fuera. Muy bien. Pues te agradezco, amigo, a ti, amigo, que hayas venido. Gracias. Y vamos a seguir con más de este tipo de podcast, invitando más gente. Como les dije, en otra ocasión podrá ser alguien de Monterrey, alguien de Magdalena, de otros hospitales, de otras especialidades, para hacer crecer esto, para ver la inquietud que tengan, para los que quieran hacer la residencia tengan otras opciones. Y bueno, nos seguimos viendo aquí en Hablemos de Ortopedia con el Dr. Villagómez. Gracias. Hablemos de Ortopedia con el Dr. Cristian Villagómez.